pros y contras hablaremos del combate a la corrupción. El combate a la corrupción en México, en Sonora. La percepción del ciudadano hacia este tema, que está lleno de aristas, está lleno de una gran polémica. ¿Desde cuándo una persona puede llegar a caer en corrupción? En México la corrupción puede llegar a ser considerada como parte de la cultura popular, como en algunos años pasados se dijo. ¿Cómo ven los entes internacionales a nuestro país? ¿Qué tanto hacen los gobiernos por erradicar las malas prácticas o en realidad fomentan las mismas? Como ustedes pueden ver, son muchas las preguntas, son muchas las aristas que tiene este tema y hay también muchas probables respuestas. Hoy, en este tema nos ayudará un especialista en la materia. Estoy hablando del combate a la corrupción. Darío Ramírez, de Mexicanos contra la Corrupción, estará esta noche con nosotros en la primera parte de esta nueva emisión de Pros y Contras, que ya comienza. Este gobierno no será recordado por corrupto. Aquí estoy como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre y muy tranquilo. Quieren la imagen con respecto a mi persona para hacerme ver culpable de algo que no cometí. Soy inocente. Y nos hemos concentrado en, como nos ha instruido el señor presidente, a barrer las escaleras de arriba para abajo. Tener reservaciones en hoteles de gran turismo, rentaban aviones completos, rentaban carros, rentaban camionetas. Esto tiene que ver con Pemex en la administración del señor Lozoya. Es un caso de 83 millones. Lozoya Austin está acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht. Se acabó la impunidad. Yo no le voy a fallar al pueblo de México. ¿Acabó la impunidad? ¿Se acabó la corrupción? ¿A poco sí? Bueno, pues ya lo iremos viendo. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches, Edgar Molina. Bienvenidos todos a Pros y Contras esta noche. El tema es un tema complejo, por lo tanto nos tenemos que apoyar de especialistas, de investigadores, de gente que ha hecho trabajos periodísticos, no solamente durante esta administración, sino de administraciones anteriores. Digo, material hay, bueno, muchísimo. El que quieras, ¿no? Exacto, exactamente. Un gusto, Sergio, estar esta noche contigo, al igual que todos los televidentes aquí a través de la señal de Televisa Sonora en todas las plataformas disponibles y también para que esté debatiendo con nosotros. Y precisamente bien mencionas, Sergio, Darío Ramírez se encuentra en la Ciudad de México. Le agradecemos mucho el contacto, la comunicación vía Zoom, como ya está la nueva normalidad, esto me lo permite. Es. Mi querido Darío, qué gusto saludarte esta noche. Muy buenas noches. ¿Cómo andamos allá en la Ciudad de México? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sergio, Edgar. Muchísimas gracias por la invitación. La Ciudad de México fría, pero todo muy bien, todo muy bien. Muy contento por platicar con ustedes. Al contrario, te agradecemos mucho, Darío, que nos ayudes a ir entendiendo este tema tan complejo que algún expresidente lo puso como parte de la cultura, no como un asunto cultural, lo decía Enrique Peña Nieto en su momento. Y desde hace buen tiempo, ustedes en Mexicanos contra la Corrupción han estado haciendo una serie de trabajos, de investigaciones periodísticas que han sido retomadas en casi todo, bueno, no nada más en México, creo que en otras partes del mundo han sido retomados estos casos de corrupción que ustedes han venido investigando. Y hay, la verdad, ahora sí que por dónde empezar, ¿no? Porque una es este tema del combate a la corrupción que viene desde sexenios anteriores y la pregunta que hay ahora es, bueno, ¿se acabó o no se acabó la corrupción? ¿Pinta para acabarse la corrupción? ¿Tenemos avances? ¿Podemos decir que hay un antes y después en México o estamos igual? ¿Tú qué podrías comentar? Bueno, eso para abrir boca, ¿verdad? Sí, así claro. como pregunta sencilla, que mira, yo creo que hay que, a ver, primero, creo que lo que dijo el expresidente Enrique Peña Nieto tiene un gran peso de verdad. Es decir, cuando él mencionó que la corrupción era cultural, yo lo matizaría y diría la corrupción en México y en muchos países, pero en México, que nos estamos centrando en la plática aquí, es un elemento de nuestra cultura y eso en todos los niveles, tanto en los niveles más altos en términos económicos como en los estratos más bajos. Le voy a poner una analogía, es como un aceite que engarza todos los elementos de un sistema. Entonces,
para acabar con la corrupción tendríamos que refundar nuestra manera en relacionarnos social, política y económicamente. ¿Se puede acabar? Pues táchenme de optimista, pero sí creo que se puede acabar la corrupción, o por lo menos bajarla a niveles donde no afecte tanto ni el gasto público, ni las relaciones económicas, sociales, políticas, que afecta de manera muy lacerante. Ahora, el actual sexenio ha cambiado muchas reglas del juego. Y también creo que ha bajado en muchos aspectos la corrupción. ¿En qué aspectos? Bueno, principalmente en el aspecto del gasto. La centralización del gasto que ha hecho el gobierno de López Obrador ha provocado que se gaste menos y por ello también hay menos actos de corrupción. Creo que eso es, digamos, grosso modo. No quiere decir que esté erradicada y no estoy tan seguro que con las medidas que ha adoptado esta administración se pueda acabar. Oye, Darío, hay muchas frases hechas en esta administración, incluso hablando desde tiempos, no sé a cuál campaña política nos puedo remontar, si la que acaba de pasar o la del 2012, o nos vamos todavía más atrás, cuando ganó Felipe Calderón, hablando en específico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto de que no será recordado la administración de López Obrador como corrupta, y este asunto de barrer, como se barre las escaleras, el combate a la corrupción, de arriba hacia abajo. Pero hay algunas situaciones que se ha vivido, se ha observado en la actual administración, Darío, y en específico me voy a algo que acaba de ocurrir hace recientemente, dos temas, hablando de lo que es el instituto que tiene un nombre fabuloso que me encanta, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que resulta que las personas robaron también lo que le robaron al pueblo, y después en segunda el tema de Pío López Obrador, que también ahí, hablando de los videoescándalos, es decir, ¿es real? ¿Verdaderamente consideras el combate a la corrupción en esta administración, o es más de lo mismo, o va por buen camino, hablando a 2 años ya de distancia de que ya comenzó esta administración? Mira, yo creo que ya hay bastantes casos. Creo que los que ustedes citan son muy, muy importantes. Creo que nosotros, desde Mexicanos contra la Corrupción, hemos, por ejemplo, en pandemia, sacamos los sobreprecios que estaba vendiendo el IMSS, o que estaba comprando el IMSS, perdón, respiradores artificiales, que se los está comprando al hijo de Bartlett en un 900% más arriba del precio. También hemos visto casos como el superdelegado en Jalisco, donde se vendía, él siendo superdelegado, funcionario público, se vendía a través de sus empresas, más bien le vendía al Estado medicinas, porque tiene laboratorios de medicinas. Entonces, creo que ya se han ido acumulando algunos casos importantes de corrupción probada. Y la respuesta ha sido tenue, creo que ha sido completamente insatisfactoria, y creo que hay que sacar luego un tema que seguramente durante la plática lo vamos a tocar varias veces, que es la impunidad. Yo creo que lo que ha hecho este sistema político y económico tan corrupto que tenemos es que la corrupción es un muy buen negocio, es decir, no hay un castigo ejemplar, no hay una devolución de lo que te robas. Entonces te robas, tal vez te puedan castigar, pero te castigan unos años y después sales y tus cuentas de banco están absolutamente llenas. Sale redituable. Entonces, creo que hay que buscar cómo se hace que no sea un aliciente el robar y el hacer actos de corrupción, ¿no? Bien, hemos visto también y se ha señalado el uso político del combate a la corrupción, y no solamente en este sexenio, Darío, sobre todo, en el anterior, vemos el caso de Rosario Robles Berlanga, involucrada en la estafa maestra, encarcelada, pero que sus abogados dicen es que ella tiene derecho a llevar su proceso en libertad, pero no se lo permiten. Un juez que es sobrino de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, en fin, vienen esas ligas. Lo mencionaba Edgar, el caso de Pío. Tenemos en el caso de Peña Nieto el encarcelamiento de Elbester Gordillo, ¿sí?
que se interpretó, y no es que sea alguien a quien haya que ponerle veladoras, ¿verdad? La maestra Elbester, lo tenemos claro, pero se interpretó por las condiciones en que se daba esa detención como una represalia política contra la maestra, así como ahora se interpreta como el pago de un favor que termine saliendo la maestra Elbester Gordillo de la cárcel y formando además un partido político. Es decir, hay muchas señales ahora que se parecen mucho a las de antes. Por eso es la pregunta si realmente se acababa la corrupción. ¿Hasta qué punto los gobiernos combaten la corrupción? ¿Por convicción o nada más por política, por la narrativa publicitaria? Bueno, yo creo que es absolutamente un elemento político y, como tú lo colocas, narrativo. A mí, por ejemplo, una de las señales más preocupantes de esta administración es que ha habido un constante desmantelamiento de instituciones del Estado. Yo creo que todos los que nos dedicamos al periodismo hemos pensado si hay, digamos, elementos que el presidente está escondiendo o su familia. Es decir, es nuestra labor el escudriñar al poder político. Pero que López Obrador diga o actúe como alguien que no le interesa el dinero, la acumulación, etcétera, eso no quiere decir que esté fortaleciendo al Estado mexicano en su combate a la corrupción. Y que a eso es a lo que me refiero cuando hablamos del desmantelamiento del Estado. Ustedes recordarán que en los últimos años de Peña Nieto, cuando ya su popularidad y ya los casos de corrupción eran absolutamente desbordantes, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Y es un sistema de suya muy complejo, pero sobre todo es un sistema que nació bastante lastimado, bastante muerto. Y en campaña, el presidente hoy López Obrador nunca mencionó el Sistema Nacional Anticorrupción y está, digamos, al borde de la desaparición. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si quisiéramos que la lucha fuera transeccional, si fuera, digamos, una razón de Estado, si quisiéramos y todos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, bueno, ok, vamos a cambiar esas reglas del juego, lo primero que se tendría que hacer serían instituciones confiables, creíbles y todas, digamos, bajo la misma regla. ¿Por qué el afán de no consolidar esas instituciones? Bueno, porque creo que se presume que si lo dice la secretaria de la Función Pública, bueno, pues es verdad, pero no hay ninguna prueba. Se pueden ir esta administración y quedamos en el mismo lugar. Entonces, creo que el punto central, si me lo permiten, es la falta de instituciones que puedan hacer que esto sea creíble a lo largo de los años, como en algún momento tuvo la credibilidad del IFE o el INE. En algún momento el Instituto de Acceso a la Información Pública también tenía un grado de autonomía, de independencia, era transeccional. Y bueno, luego ya saben que los políticos tienen esa capacidad de destruir todo lo creado, ¿no? Sí, y me quedo con eso que mencionas, Darío. Lo último, existe en estos momentos una degradación, se ha degradado lo que es el sistema en general para combatir la corrupción en nuestro país, y no sé cómo anda precisamente en la materia, hablando de las entidades de los estados del país. Aquí en Sonora, en su momento, creo, según tengo entendido, Sergio, sí, fue el primer estado de la República Mexicana que tuvo su primera Fiscalía Anticorrupción en manos de Odrasir Espinosa. ¿Qué tanto se ha avanzado también en el combate a la corrupción en los estados, que ustedes también han tenido piezas importantes periodísticas y de investigación en torno a esta situación, que no únicamente va a la esfera política nacional, sino también en las entidades se cometen muchos actos de estas características, y ni se diga en los municipios, Darío? Sí, creo que, fíjate que eso es algo, y repito, luego en México tenemos tan arraigado el federalismo, y no lo critico, sino simplemente creo que también es un elemento de poco entendimiento como república, y tal vez eso es uno de los, digamos, de las zanjas que deberíamos estar brincando para verdaderamente generar un Estado mexicano. ¿A qué me refiero? Bueno, primero,
que lo mismo que les estoy relatando de esta cooptación de las entidades, federativas sucede con las instituciones encargadas de combatir la corrupción. ¿A qué me refiero? Pues se presume que este sistema estatal de corrupción debería tener gente proba, evidentemente tener la voluntad política de todos los actores para que sea un actor independiente o autónomo, con presupuesto, con capacidades. Y lo que nosotros hemos visto, inclusive hicimos un ranking, un estudio que se llama La carrera de las tortugas, porque pues parecería que es saber quién es el que lo hace más lento en vez de quién es el que lo hace más rápido y mejor. Me refiero en la instalación del sistema estatal anticorrupción. Y en esto creo que es importante porque lo que nos dimos cuenta, factores comunes en toda la República, es primero que los gobernadores cooptan estos espacios. Hay representantes de sociedad civil, bueno, se meten a las asociaciones que están más cercanas al poder. El fiscal, bueno, lo puede elegir el Congreso, pero el Congreso está también cooptado por el Ejecutivo local. Y entonces así nos vamos yendo, y el común denominador de todos los estados es esto, es la incapacidad de tener verdaderamente sistemas estatales funcionales. ¿Hay unos mejores que otros? Sí, en efecto, hay unos mejores. Ustedes, en el caso que tú citas, comenzaron con bombo y platillo en contra del exgobernador, y creo que eso daba señales de que tal vez se podía hacer algo. Al final, pues, se diluyó en muchos pedazos, pero creo que el problema sigue siendo el mismo en toda la República, y ahí es, si me lo permiten, ahí es donde yo soy un poco menos optimista. Bien, fíjate que yo recupero esta frase tuya, Darío, el combate a la corrupción como una razón de Estado. Quizá ahí estuviera la clave, primero, ¿no? Como una razón de Estado, en donde pues hubiera el concurso de todos los órdenes de gobierno, ¿sí? Para poder combatir la corrupción desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos, hasta el nivel del policía que recibe la mordida, del ciudadano que ofrece la mordida, porque al final de cuentas también es de dos. De hecho, aquí tenemos localmente, tenemos una polémica actualmente porque se ventiló un video en donde ahí está el aire, mira, justo. Justamente lo estamos viendo. Es el segundo, Ese es el segundo video. Ese es el del ciudadano que le da la mochada. El ciudadano que le ofrece la mordida al policía. Porque tenemos también, antes de esto, salió un video en donde había dos policías que supuestamente sobornaron a un ciudadano, en un automovilista, y el señor se baja corriendo a pedir 200 pesos en algún lugar para dárselos a los policías. Y después aparece el otro video, el video del ciudadano ofreciéndole la mordida al policía. Y luego, antes de esos dos, una mujer que es elemento de la Policía Municipal aquí en Hermosillo, disparando con su arma de cargo en lo que aparentemente es una borrachera, ¿no? Es una fiesta en las afueras de un domicilio, que no sé qué domicilio será. Entonces, pues se ocuparía algo mucho más profundo. Yo lo interpretaría así, salvo que tú me digas, o si estás de acuerdo, como razones de Estado, es decir, algo mucho más profundo que el simple compromiso de un hombre que llega un año y a los 6 años se va, ¿no? Sí, yo no veo ese compromiso. No dudo que no sea verdadero la intención del presidente de querer erradicar esto, pero bueno, también si nosotros estuviéramos en ese papel, ¿cuáles serían los hilos que tendríamos que mover en los primeros actos? Pero ahí es donde yo veo señales no claras. Se gastan en México, en estos sistemas anticorrupción, tanto el federal como los locales, se gastan más de 200 mil millones de pesos al año entre fiscalías, entre mantener estos sistemas estatales y el federal. Entonces, creo que lo indignante, y siempre que salen estos videos donde funcionarios públicos buscan o rompen la ley de una manera sistemática,
creo que hay algo que y tal vez una crítica constructiva a todos los que comunicamos, es que no hemos hecho una relación directa con la población en general, con la población abierta, los que nos ven en las localidades más remotas de este país, de cómo afecta, o más bien, cómo los robos al erario público, toda esta corrupción afecta no a un ente abstracto que es el país, afecta directamente a las personas. Es decir, es un suma cero. Claro. Si te quitan dinero que está destinado para hacer algo específico, como un hospital, una escuela, una carretera, una presa, lo que quieran, si se quita ese dinero, entonces se deja de hacer eso que es para beneficio público. Esa relación directa no está clara. Y creo que es algo que debemos de trabajar, porque si buscamos esa razón de Estado, esa razón de Estado tiene que pasar por todos asumir una parte de mantener este sistema cultural corrupto que hace que los ricos sean más ricos, que los políticos hagan las tranzas que siempre han hecho, y evidentemente la desigualdad y muchas otras cosas se mantienen gracias a este sistema, ¿no? Sí, completamente. Y bien menciona Darío, y me quedo con esto también, estas imágenes que veíamos de esta investigación que tiene Asuntos Internos de la Policía Municipal, Darío. Al final de cuentas, siempre pensamos, cuando hablamos de corrupción, a lo mejor en ocasiones nos vamos a lo macro, ¿no? Desde el presidente, los gobiernos federales y demás, pero también al más amolado, a la población que es más vulnerable en nuestro país, en nuestra ciudad, en las pequeñas poblaciones, también vive y tiene que dar una cantidad importante de sus ingresos al tema de la corrupción, que en muchas ocasiones no se da cuenta, pero está dando una aportación importante. Lo que gana al año, un porcentaje importante va precisamente a la cuestión de la corrupción. Y veíamos ese caso, Sergio, Darío, de esta persona adulta mayor. Te platico el contexto, Darío. Una persona adulta mayor tiene que pedirle a una señora encargada de una tienda 200 pesos para darle la mochada al policía que lo había detenido. Es decir, estamos hablando, no tenía dinero en ese momento, pide prestado, le entrega a los policías, y esa es la investigación que se mantiene. Es decir, los más amolados también tienen que dar una cantidad importante de recursos precisamente a la cuestión de corrupción. Sí, y si me permiten ahí un señalamiento importante que ya lo dijo el INEGI, ya lo ha dicho varias veces, y desafortunadamente va creciendo, pero el INEGI señaló que el 33% del ingreso familiar de las familias más pobres de México se destina a pagar actos de corrupción, principalmente en el área de los servicios. A que pongo ejemplos muy sencillos. El agua, pagar por el agua porque no llega agua potable a las casas, pagar la basura, pagar las escuelas, pagar las clínicas. O sea, cuando digo pagar todo debería ser gratuito, la educación pública, por favor, eso es evidente, pero la mordida que le tienen que dar al directora del plantel para que acepte al hijo, al profesor, y entonces ese 33% es lo que hace que pues, el ingreso de por sí ya bastante golpeado en términos económicos, pues ese 33% se dedica a pagar la corrupción de los Borges, de los Duartes, de los Lozoyas, de los Peñas y de toda esta bola de políticos que, repito, no tienen castigos ejemplares, no hay una devolución de lo que se robaron. Entonces, al final, la frase con la que yo me gustaría compartir con el auditorio es, sí, en efecto, los pobres son los que pagan la corrupción en México. Darío, te vamos a pedir de favor que no te desconectes, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar contigo para seguir platicando de este tema tan importante como es el combate a la corrupción en nuestro país. No te nos vayas. Gracias, muchísimas gracias. ¿Es la corrupción uno de los principales problemas que afecta a la población mexicana?
Pero, ¿cuáles son las cifras de corrupción en México? De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia, la corrupción es uno de los problemas más importantes que se registran en el país, así lo señala un 56.7% de la población de 18 años y más. En la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2017, la población opinó que la corrupción es un acto frecuente en su entidad federativa y que esta incrementó de 83% en el año 2011 a un 91.1% en 2017. Durante 2017, el 14.6% de la población mayor a 18 años y que tuvo algún contacto con un servidor público sufrió algún acto de corrupción. El contacto con autoridades de seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público fueron los espacios donde más casos de corrupción han prevalecido, con un 59.5%, 30.7% y 25.1% respectivamente. En el 2017, Sonora se ubicó también en el 10º lugar de víctimas de algún acto de corrupción que no denunció dicho acto por distintas razones, principalmente al considerar que es inútil y no le darían seguimiento. En el 2018, las 32 administraciones públicas estatales recibieron 45.684 quejas y o denuncias por la actuación indebida de servidores públicos. Sonora se ubicó en el 7º lugar en la tasa por cada 100 servidores públicos de quejas y o denuncias recibidas por los organismos de control interno por entidad federativa y medio por el que se recibieron. Durante el año 2019, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo al pasar de 91.1% en 2017 a 87% en 2019. Sin embargo, la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14.635 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2017 a 15.732 en 2019, 7.5% más. Al igual que la tasa de incidencia, la cual pasó de 25.541 actos de corrupción por cada 100.000 habitantes en 2017 a 30.456 en 2019, un 19.2% más. En 2019, el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares fue 64.1% más que en 2017, con 12.770 millones de pesos, lo que equivale a 3.822 pesos promedio por persona. Participe con nosotros en Pros y Contras, estamos en vivo, estamos hablando del combate a la corrupción en nuestro país y en nuestro estado. Estamos platicando con Darío Ramírez de Mexicanos contra la Corrupción. Seguimos esta charla junto con mi compañero Edgar Molina después del corte. Nunca, estamos bien jodidos ahorita. Bien fregado. Yo digo, entre más mal que va entrando, va fregando. Pues que se componga todo, que metan gente de bien allí, porque está carajo. Cuando cambiemos todos. Sí, es parte del mexicano. Nunca. Pues yo digo que no se acaba. ¿Por qué? Pues porque cada vez como que entre más agarran, como que más quieren. Es mi punto de vista. Yo creo que nunca. Definitivamente nunca. No, claro que no todos los mexicanos son corruptos. Hay gente que es muy honesta. Yo creo que eso ya viene de parte de la educación de cada persona.
A esta parte de los comentarios de la gente, y muchas gracias a la gente que ha abierto su confianza hacia la señal y sobre todo a los micrófonos de Televisa Sonora y de Pros y Contras. Estamos hablando de la corrupción. ¿Cómo la percibe usted ahí en casa? ¿Cómo la perciben desde afuera de México? Estamos hablando con Darío Ramírez de parte de este gran equipo de Mexicanos contra la Corrupción, que realizan muchos elementos a través de redes sociales bastante relevantes, como el que le vamos a compartir en este momento. Hablamos ahorita, Sergio Valle, un servidor, con Darío, en torno a la cuestión cultural de la corrupción, qué tan arraigado está en nuestras propias familias. ¿Qué harían los jóvenes para combatir la corrupción? Es una pregunta que hizo precisamente el equipo de Mexicanos contra la Corrupción y aquí se lo presentamos. ¿Qué pensarías si te dijéramos que México es el país más corrupto del mundo? ¿Lo creería? No lo dudo ni poquito. Pues sería una noticia muy triste, pero pues trataría de combatirlo. Yo no creo. No creo que sea el país más corrupto del mundo. No es una noticia nada agradable y buscaría hacer algo para que cambiara esa situación. ¿Alguna vez has hecho trampa en un examen o pagado a un profesor para que te mejorara la calificación? No. Sí, en alguna ocasión en la preparatoria sí tuve que... Bueno, no tuve, pero decidí hacer trampa. Probablemente sí, seguramente sí. No. Sí, ya no me están gustando estas preguntas. Sí, honestamente sí. ¿Alguna vez has pagado una mordida para evitar que te pusieran una multa? Sí, desafortunadamente. No, la verdad nunca. ¿Te daría pena admitir que cometiste un acto de corrupción? Sí. Pues yo creo que sí. A mí sí me daría mucha pena admitir que hice algún acto de corrupción. Sí, sin duda alguna. No me da pena admitirlo, pero sí me da pena hacerlo, ¿ok? Ya me regañaron. Depende con quién. Y depende del acto. Y depende de la razón. Para ti, ¿quién es la persona más corrupta de México? Uy, pues yo creo que nuestro país está un poco difícil. Obviamente la primera persona que se me ocurre ahorita es Duarte, pero en general yo creo que pues todo mundo, ¿no? O sea, no es como que una sola persona. ¿Por qué crees que el gobierno protege a los corruptos? Porque hay incentivos para que las personas continúen con este tipo de actividades. Los corruptos son el gobierno son los corruptos. Si el gobierno protege a los corruptos protegen al gobierno. ¿Qué harías tú para combatir la corrupción? Pues en lo personal, tratar de hacer siempre las cosas conforme son. Pues yo creo que vivir con el ejemplo. Pues no tolerar actos de corrupción. Entonces simplemente es cuestión de incentivos, positivos y negativos, pero al fin y al cabo para que las personas no tengan ningún beneficio o no vean la ganancia de desviarse del camino. Si cometes un error, aceptarlo, pagar la multa. Copiar tareas y eso pues no es nada bien. Yo creo que desde ahí empezaríamos a combatir la corrupción. Este trabajo de Mexicanos contra la Corrupción. Justamente, les recuerdo, estamos platicando esta noche aquí en Pros y Contras, estamos en vivo y estamos platicando con Darío Ramírez de Mexicanos contra la Corrupción, porque ellos han puesto en la escena pública una serie de casos que se han documentado perfectamente, que se han reportado sobre casos de corrupción que se han venido suscitando. Pues bueno, ya no me acuerdo ni desde cuándo, pero sí desde hace un buen tiempo. Edgar. Sí, completamente. Oye, Darío, y es importante esto que lograron tu equipo de Mexicanos contra la Corrupción en torno a la voz de los jóvenes y algo tan sencillo, y hablábamos ahorita en el corte con Sergio, un servidor, cómo va desde casa la cuestión de la cultura y también lo que le estamos enseñando a nuestros propios hijos. El simple hecho de que un joven, un niño, no copie la tarea, vaya, o no copie en un examen, no pague un maestro para recibir a lo mejor una mejor calificación. Esos ya indicios de que puede haber un cambio en las próximas generaciones, puede cambiar ya prácticamente, si nos vamos de casita en casita, puede hacer ya algo macro y algo muy importante, hablando en el combate real de la corrupción desde abajo, desde los cimientos, desde la familia.
Creo que absolutamente, y el trabajo no tenía ningún objetivo más que el decir hay que poner el foco en lo que le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes conforme se van enfrentando a la vida, que no reconozcan en la corrupción una medida escapatoria a las responsabilidades que todos como ciudadanos tenemos. Entonces, también después los capacitamos para explicarles qué es corrupción, qué no es corrupción, y resultó un ejemplo muy, muy lindo. Y la verdad es que estos jóvenes, y seguramente muchos de los que nos están sintonizando, tienen, digamos, la certeza de este sistema de corrupción y la ausencia de castigos. ¿Y cómo no tenerlos? Y a cada rato su pantalla, nuestra página web, nuestras redes sociales están relatando actos de corrupción sin castigos ejemplares. Yo creo que uno de los casos que nosotros hemos investigado que da cuenta de la maquinaria que llegó a ver, ahorita no lo puedo afirmar en presente, pero que sí llegó a ver, es lo que nosotros una pieza que hicimos que se llama La Estafa Maestra. Sí. Y la estafa maestra, fíjense, era un sistema, pero digo sistema desde las más altas esferas. Por eso cuando un joven le dices, oye, no copies en el examen, dice, bueno, pero si el presidente arma una cosa como la estafa maestra, pues yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero era un sistema donde involucra a 11 dependencias federales, secretarías de Estado y a 8 universidades. Una de estas secretarías era, que tú tocabas, Sergio, el caso de Rosario Robles, en la sede Sol, ella era la secretaria. Este sistema donde la secretaría contrataba a empresas fantasmas a través de universidades, es decir, la secretaría contrata a la Universidad de Sinaloa, la Universidad de Sinaloa contrata con 128 empresas que no existían más que en papel. Este sistema, en un año que nosotros revisamos, solamente un año, que nosotros revisamos contratos y que logramos documentar todo este fraude millonario, porque así lo llamó la Auditoría de la Superior de la Federación, se robaron más de 7,000 millones de pesos en un año, repito. Y esto involucraba a dependencias. Ahorita Rosario Robles sí es un gran tema que sí está usado políticamente, pero estamos hablando de 11 dependencias. Inclusive estamos hablando de Lozoya, y ninguno de los casos o de investigaciones que se están hablando ahorita es por la estafa maestra. También, por ejemplo, el hoy gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, era el titular del Banco Nacional de Obras, donde también pasaron muchos de estos contratos. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo se puede tejer esta infraestructura de corrupción? Pues solamente sabiendo que no hay castigo. Darío, bueno, por cierto, el caso de la estafa maestra también pasa por Sonora. Salpicó a algunos aquí, también ¿no? pasa por el estado de Sonora. Aquí hay también algunos funcionarios que han sido mencionados, exfuncionarios que han sido señalados en este entramado que está tremendamente complejo. Es decir, es un diseño casi quirúrgico el que se hizo para ir bajando todo el dinero, ¿no? A través de las universidades, a través de las televisoras de los gobiernos, en fin, una serie de datos. Y es ahí cuando hablamos de esa última parte que te menciono, cuando ya golpea, ya pega, digamos, llega al estado de Sonora y se vuelve un tema también local, en este caso, la estafa maestra. Mi pregunta, bueno, no necesariamente estaba con la estafa maestra, sino en el caso de los expresidentes, ¿qué tan cerca estamos en este país de que el combate a la corrupción llegue a los presidentes y a los expresidentes? Muy lejos, muy lejos. Y te voy a decir, me gustó esta frase que usaste, Sergio, del trabajo quirúrgico que se hace. Porque si tú ves, y estoy seguro que en algunos meses o pocos años, veremos a Javier Duarte salir de la cárcel, porque todo el trabajo quirúrgico que se hace para que ellos se cubran, es decir, no firmar nada, coordinar, siempre estar escondidos, fachadas, eso hace que
y con la incapacidad de nuestros ministerios públicos para investigar casos tan sofisticados como estos, la respuesta concreta y directa a la pregunta de qué tan cerca estamos, muy lejos, y tampoco diría que son o que deberían ser los principales objetivos, porque si no regresamos un poco al trabajo más político, ¿no? O sea, esta idea de vamos a enjuiciar desde Zedillo hasta ahorita, me da más el gusto o el sentimiento de que esto es una cortina de humo. Hay tanta corrupción tan evidente en estos momentos que ahorita en una pandemia lo que estamos viendo de lo que se han robado del sector salud es verdaderamente grosero, y ahí tenemos a la población sufriendo, muriendo, sin atención adecuada. Creo que la intención, si le quitamos lo político, debería la actual administración enfocarse y empezar con acciones claras. Pero repito, y regresamos al inicio, no veo eso, veo mucha rebatina política. A nosotros, perdón, pero no me gusta autocitarme, pero el presidente ya hasta nos hace en las mañaneras burla, critica nuestro trabajo. Y después de que él en los debates presidenciales y muchas veces ha citado los casos de Odebrecht, de la estafa maestra, casos de corrupción en Bansefi, es decir, como que de repente se le olvidó que nosotros investigábamos la corrupción. Lo que pasa es que la corrupción en su sexenio no gusta, pero bueno, de ahí en fuera creo que los expresidentes debería ser ahorita nuestra menor preocupación de si comparamos la corrupción, digamos, emergente que está sucediendo hoy en día en todo el territorio. Darío, ahorita que tocas el tema de la cuestión de la pandemia por el COVID-19, se han tomado una serie de decisiones de la autoridad federal que al final o podrían repercutir en también tener las antenitas bien paradas en torno al tema de estar pendiente por la cuestión de estas mismas licitaciones directas que se están realizando. ¿Podría haber, tú estás de acuerdo con que se realicen este tipo de licitaciones directas para la compra de insumos, medicamentos, etcétera? ¿O podría ser también una posible puerta para que en unos meses más o en unos años más nos estén ventilando ya posibles casos de corrupción sobre este tema? Mira, aquí ese es un tema muy interesante. Y evidentemente no hay un camino, sino todo pasa por la ética pública. AMLO ha otorgado el 70% de los contratos a través de adjudicación directa y va creciendo. Si mal no recuerdo, esta cifra hace que cada vez más el gobierno federal dé estos contratos de manera directa. A ver, la licitación directa no es mala. De repente hay emergencia, como la pandemia, también hay elementos de seguridad nacional donde no puedes salir a licitarlo, sino tiene que ser por invitación restringida. Pero repito, ¿por qué está creciendo la adjudicación directa? Bueno, pues primero para ahorrarse procesos de transparencia, porque las licitaciones públicas pues son públicas, mientras que la adjudicación directa, por ejemplo, en los casos del aeropuerto de Santa Lucía, pues no las conocemos. ¿Por qué? Porque las está haciendo la Secretaría de la Defensa, y la Secretaría de la Defensa nos contesta continuamente: no te puedo dar esa información porque es seguridad nacional. Entonces, lo mismo con el Tren Maya, lo mismo con los grandes megaproyectos de esta administración. ¿Hay emergencias? Sí, en efecto, y creo que no nos podemos detener en emergencias, hacer una licitación que tarda meses, hay un jurado, etcétera. Pero creo que se está abusando de esa figura para otorgar contratos, y sobre todo está sentando un muy mal precedente. No podemos saber si eso, digamos que si le llegó a los ganadores más
capaces, baratos, en costo-dinero, le atinaron. Probablemente sí, o en algunos casos, no lo sé. Pero el no saberlo, no sé ustedes, pero a mí me inquieta el no saber por qué razón se le dio tal contrato a tal empresa. Y ahí es donde nosotros ya, y ustedes también, y muchos medios de comunicación, pues ya son comunes las notas de recibe tal empresa recién creada. Nosotros sacamos un reportaje, por ejemplo, sobre Liconza, y un empresario que estaba en las telecomunicaciones, de repente le llega, es decir, obtiene un contrato de adjudicación directa para vender leche Liconza por más de 900 millones de pesos, y el empresario en el ramo lechero tiene menos de un año. Entonces, perdón, no me digan que esa era la mejor opción para tener este contrato millonario. Entonces, creo que hay un abuso. Se había avanzado mucho, y ahí regreso a la institucionalización. Se había avanzado mucho, no eran perfectas, también había muchas tranzas, pero ya teníamos un sistema de adjudicación directa que le daba cierta luz. Ya el rango de manipulación, bueno, pues había, por ejemplo, pasarle información privilegiada a cierto jugador para que meta la mejor propuesta, pero al final se sabía a quién le llegaba, por cuánto, y todas las características del contrato. Me preocupa que estemos perdiendo eso por llegar otra vez a un sistema de dedazo para dar contratos multimillonarios. Bien, a ver, lo que te estamos escuchando, Darío, estuve haciendo memoria, que además no batallé mucho porque está digamos, todavía en el ámbito. Entiendo que este asunto está en lo que llamamos el círculo rojo, ¿sí? Esa minoría donde está la clase empresarial, los medios de comunicación, los políticos, y quizá este tema de la corrupción no esté bajando. Y te pediría yo en principio una reflexión sobre esto, si esto realmente, estas acusaciones que hay, están realmente llegando a esa masa de mexicanas y mexicanos que siguen apoyando y siguen detrás, siendo el soporte del actual gobierno. Me iba yo acordando de algunos casos, así nada más. Las pipas aquellas que iban a comprar en Nueva York, los insumos del IMSS a sobreprecio para el hijo de Bartlett, los créditos a la palabra que se dieron allá en Zacatecas y que les estuvieron entregando a los productores de leche vacas enfermas que ya ni producían leche, ni producían carne, ni producían nada. Y resulta que el encargado de ese programa de créditos a la palabra en Zacatecas le compró las vacas enfermas a un sobrino suyo. Después, la no compra de medicamentos para el cáncer infantil. Hay un caso tremendo que está denunciando un médico allá en Veracruz. Los dineros en efectivo de Pío López Obrador. La cuñada de Marcelo Ebrard con el banco allá en Guatemala. La rifa del avión que no se rifó. La compra de carbón de parte de la Comisión Federal de Electricidad a un senador de Morena. Son de los que me alcancé a acordar en lo que hablabas. No, absolutamente, y creo que tienes muy buena memoria y muy claro, y ese es el problema. Mira, ahorita ya conseguí el dato exacto. Estamos hablando que lo que va de este año subió al 77.2% las adjudicaciones directas. Eso en contraste con la licitación pública, que es de 12%. El 77% es el acumulado de los contratos que se han dado, son más de 65,156 millones de pesos. Es decir, es muchísima lana, ¿me entiendes? Para no tener claridad dónde está y por qué está ahí. Y creo que regreso al punto. Mientras no hay unos contrapesos tanto en las investigaciones, nosotros hemos tenido la oportunidad de por varios casos, investigar y hablar con ministerios públicos. Sé que ustedes también lo han tenido, y es una vergüenza. Lo criticamos que no haya justicia, pero como trabajan los ministerios públicos, es verdaderamente injusto, por llamarle de alguna manera, que les exijamos algún tipo de resultado. Y cuando estás otra vez en este sistema tan complejo, con tantos contratos
a lo largo y ancho del gobierno federal, y esto del gobierno federal, bajemos a los estados, bajemos a los municipios, a los cabildos, y entonces se multiplica, pero todo tiene el mismo común denominador, que es la falta de castigo a quien rompa las reglas. Y creo que si no salimos de ahí, y entonces el hermano del presidente, bueno, pues ya pasó la ola mediática, ya se nos olvidó, el canciller pues no dice nada, no pasa nada, pues al final todo eso son mensajes que va quedando en el imaginario colectivo de, bueno, pues aquí no pasa nada, cuando yo esté en algún momento en algún puesto de poder, algún puesto donde pueda hacer esto, pues lo haré. ¿Por qué? Porque otra vez es el sistema cultural que hemos creado. ¿Que se puede erradicar? Sí, pero ustedes en ese trabajo maravilloso, porque creo que la gente es la que tiene que hablar qué siente, bueno, pues por un lado siente que esto no va a acabar, que lo tenemos ahora sí, como decía el presidente, en el DNA del mexicano es corrupto, punto. Algunas excepciones de locos justos y pulcros, pero de ahí en fuera, pues todos estamos locos, ¿no? Sí, y el asunto, Sergio, y con eso cerramos, mi querido Darío, que hay muchísimo tema todavía. El asunto es de que los actuales, así como lo hicieron también en el 2000, cuando fue la transición en nuestro país, prometieron que ahora sí se iba a acabar la corrupción. Sí. Esto ocurrió en 2018, ocurrió en el año 2000, y cualquier nuevo presidente, cualquier nuevo funcionario que llegue a cubrir lo que es el Poder Ejecutivo, tiene la misma promesa y lamentablemente volvemos a lo mismo. Sí, finalmente yo no sé cómo explicarlo, la verdad, y no me atrevería, pero pareciera que se los come, ¿no? El tema, el poder, el puesto, en fin, porque si nos vamos de aquí hasta Salinas, por lo menos hasta Salinas, si nos atenemos a ese periodo neoliberal, todos tienen casos, ¿no? Todo, claro, el hermano, el cuñado, la nuera, en fin. Aquí nos amanecemos, Darío. En fin, pues te queremos agradecer muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo para el público de Pros y Contras acá en Televisa Sonora. Oigan, pues muchísimas gracias, felicidades por el trabajo que hacen, un equipo fascinante, buenísimo, felicidades, y bueno, pues yo solo terminaría con sí se puede cambiar esto, o sea, hay que claro, dejar la nota arriba de sí. Hay muchísimos corruptos, pero también creo que la responsabilidad de la ciudadanía y donde tenemos que empezar a cambiar no es esperar a que López Obrador venga a barrer de arriba abajo, sino en casa todos al mismo tiempo, ¿no? Completamente. Darío, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, hasta pronto, gracias. Hasta luego, muy buenas noches. Es Darío Ramírez de Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, todo lo que conocemos de esos escándalos de Odebrecht, de la estafa maestra, bueno, ahí está ese trabajo que ellos han hecho, digo, para contextualizar de nuevo, ¿no? Este tema. A ver, tenemos más información porque hay participación de ustedes también. Ahí nos... En unos minutos más se van a integrar a Pros y Contras mis compañeros Alma Félix, Karina Barraza, Alonso Echevarría. Muchas gracias también a ustedes por su participación esta noche en Pros y Contras. Hay varios comentarios que los vamos a ir compartiendo con ustedes, desde luego. Aquí está Jesús Alfredo Rivera, dice: la política es un negocio redondo para los intereses propios de quien ejerce un cargo. La corrupción es peor que la pandemia. Se podrán reducir gastos, solo eso. Es como poner una fruta fresca con fruta podrida. La corrupción no tiene fin, está donde quiera, dice Jesús Alfredo Rivera. También Roberto Hernández dice: primer acto de corrupción en todos los gobernantes es utilizar el gobierno e instituciones como simple agencia de empleo, colocando gente sin capacidad, dice Alfredo Fernández. Muchas gracias, Alfredo, por tu comentario. Alma Patricia Prado, ella dice: los servidores públicos son lo peor. Yo puse queja en las oficinas de los adultos mayores y me salió peor. Beneficiaron a la otra persona porque la licenciada, no dice quién, conoció
conocía a la persona que demandé, es lo que dice Alma Patricia Prado. José Robles dice, lo que tenemos que hacer es que todos los ciudadanos exijamos rendición de cuentas, que no se aprovechen de la ignorancia del pueblo, dice José Robles. Alejandra Martínez dice, yo me atrevo a cuestionar el papel de las autoridades de justicia y los notarios públicos como ejecutores de legalizar varias acciones que son evidentemente casos de corrupción. Son algunos de los comentarios que ustedes nos están haciendo el favor de enviarnos a través de nuestro número de WhatsApp aquí en Pros y Contras. Síguese comunicando. Acuérdense que la pregunta inicial, aunque ustedes pueden comentar lo que gusten desde luego, es qué es lo que tiene que suceder, qué es lo que tendríamos que hacer para acabar con la corrupción en México y en Sonora. Ya vimos algunos casos importantes y una buena reflexión de Darío Ramírez. Vamos a platicar el resto de los integrantes de esta mesa de Pros y Contras después del corte. Quieran o no, nos tienen muy jodidos. Los sueldos están por el suelo, uno trabaja más de 20 horas para ganar 1,000 pesos. Y ellos, ¿qué hacen? Están sentados en el aire, o sea, ganando millonadas, a gusto, pues. Pues está muy difícil, la verdad no te sabría decir. ¿Por qué crees que está muy difícil? Porque son demasiados. Espero que en este periodo de gobierno, si no se acaba, al menos que se reduzca, ¿no? Porque corrupción me imagino que hay en todas partes, pero los niveles de corrupción aquí en México son muy altos. Muchos, si le siguen escarbando van a salir muchos, eso que ni qué. Estamos de regreso en Pros y Contras. Gracias por continuar con nosotros en esta noche, en el que estamos analizando temas de corrupción. Cómo se encuentra nuestro país, cuál es la percepción que tenemos los mexicanos sobre este tema. Más adelante estaremos aquí en la mesa de Pros y Contras analizando mis compañeros y yo sobre este tema tan importante. Pero algo que también es muy importante y que todos los años se lleva a cabo es un análisis de estadística internacional. ¿Cómo se encuentran los países? ¿Cuál de los países que ya conocemos alrededor del mundo son los menos corruptos y cuáles son los más corruptos? De los últimos estudios realizados este estudio internacional del 2018, México se ha posicionado en el lugar número 135 de 180 países, es decir, muy abajo en las líneas de corrupción. México es considerado uno de los países más corruptos en todo el mundo. ¿Quiere conocer más de estos datos internacionales? Veamos la siguiente pieza. De acuerdo al índice de percepción de la corrupción que realiza todos los años la organización Transparencia Internacional, en los resultados de la evaluación realizada a 180 países en el 2018, se encontró que el nivel de corrupción percibido dentro del sector público ubicó a México en el lugar 135, es decir, dentro de los 5 países con la puntuación más baja en la región de las Américas. La calificación tiene una escala de 0 a 100, donde 0 es el peor resultado o considerado como altamente corrupto y 100 es el mejor o el más limpio en temas de corrupción. México obtuvo una calificación de 28 sobre 100. Esta investigación evalúa aspectos como rendición de cuentas, libertad de expresión, transparencia, niveles de integridad en el servicio público y acceso igualitario a la justicia. El país mejor evaluado corresponde a Nueva Zelanda, con una calificación de 89 puntos, seguido de Dinamarca y Finlandia, mientras que Sudán del Sur, Siria y Somalia ocupan los últimos lugares. Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Barbados y Chile
encabezan el top 5 en el continente americano, mientras que México se encuentra en la quinta peor posición de esta zona, solo por arriba de Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y tan solo a 10 puntos por arriba de Venezuela, posicionada en el último lugar de esta región. De acuerdo a estos resultados, Transparencia Internacional asegura que el declive de derechos políticos básicos en México, tales como la libertad de expresión y de prensa, podría ser una de las causas principales por las que la prevención de la corrupción en nuestro país es limitada. Es por ello que recomienda frenar la impunidad, apoyar a las organizaciones de sociedad civil que apoyan la supervisión del gasto gubernamental y la supervisión pública, así como garantizar la seguridad de los periodistas y los medios de comunicación para el desarrollo de su trabajo sin hostigamiento o intimidación. Bueno, ya estamos integrados todos acá en Pros y Contras. Pues ahora sí que por dónde entrarle, porque datos hay muchísimos. A mí uno de los datos que me impacta y hasta duele es que el 33% de los ingresos de una familia pobre en este país se estén yendo a actos de corrupción. Pero en fin, ¿cómo están? Muy bien. Karina Barraza, Alma Félix, Alonso Echeverría, Edgar Molina otra vez. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo ves, Karina? Pues mira, datos muy interesantes como dice Sergio, y yo hice algunas anotaciones porque me pareció muy interesante esta entrevista que realizaron a colega Darío Ramírez. Entre ellos, bueno, cómo desde casa podemos empezar con el tema de la corrupción. Y lo decía, ¿puede erradicarse la corrupción? No. ¿Puede reducirse los índices? Sí, que es lo que está haciendo pues actualmente el gobierno federal. Justo ayer en esta visita que realizaba el presidente de México tocaba este punto. Ayer en su mensaje en el estadio Héctor Espino insistía en el tema de la corrupción, del combate a la corrupción. Y comentabas ahorita tú algunos puntos y se nos olvidó pasar. 97 funcionarios delegados federales a nivel nacional tienen alguna queja relacionada, y fue nota también el año pasado. No hay una, creo que 12 resoluciones nada más de los 97, pero también fueron los ligados. Y me llama mucho la atención cómo pone este tema de lo que se hace de sexenio a sexenio, porque platicamos también, Sergio, de cómo hay instituciones que se dedican a esto, pero realmente no se figura. Y sí creo que hay mucho trabajo por hacer ahí, de sexenio a sexenio que se hace, pero normalmente viene un sexenio, una administración, y trata de eliminar lo ya hecho. Entonces tendría que perdurar en el tema de la corrupción para que también se pueda inventan al país. Cada 6 años quieren inventar o la cambiar las Incluso hay instituciones. algunos movimientos y organismos que sí están funcionando y hicieron resultados, pero pues eso no importa. Mientras se cambie un nuevo gobierno, hay un nuevo color, se deshace. 200,000 millones de pesos en el tema, por ejemplo, de gasto en fiscalías anticorrupción a nivel estatal, a nivel federal, es muchísimo dinero. ¿Y qué tanto ha funcionado? ¿Y qué resultados se están dando al respecto? Entonces, sí creo que hay mucho por hacer, y me llama mucho la atención esto de lo que se hace transaccional, decía él. O sea, ¿qué se hace sexenio tras sexenio para poder reducir los índices de corrupción? Y bueno, yo te comentaba esto de lo que opina la gente. Cada quien tiene el concepto muy, muy básico de lo que es la corrupción. Y veíamos este mensaje también de esta asociación que, pues, ¿quién ha actuado? Si hacemos una introspección entre nosotros, decimos, tú has actuado desde tu casa, desde la escuela, en un acto de corrupción. La verdad es que la mayoría diríamos sí, ¿no? Karina, pero luego lo vemos como, ay, bueno, pero fue chiquito. No pasa nada, y fue en la escuela, o Tantito. fue en las calles de Hermosillo, no pasa nada. Sí pasa. De hecho, ahorita incluso nosotros acá, igual ahí en casita, podemos hacer un análisis de nuestro comportamiento ante la sociedad y ahí mismo en casa, y que tire la piedra el que no haya hecho un acto de corrupción, tanto en casa como también en el exterior, y también les comparto a ustedes. Ahora, hay que recalcar, Edgar, compañera, que un acto de corrupción no lo tenemos que ver como algo grande que se hace a nivel República Mexicana. No es ajeno a algo grande de políticos, de millones, o sea, va ligado. Me refiero a que un acto pequeño, por más simple que sea,
se considera también un acto de corrupción. corrupción. Cuando tú dices, oye, dame chancita, anda. Oye, pues si no me lo pasé desde ahí en amarillo, ¿no? O sea, dame chancita y para las sodas. Lo hemos visto. Es por ello que... Y está documentado. Está documentado. Claro. Tanto es que México está en los últimos lugares calificados a nivel internacional como el país de América, de los países de América que está en las últimas posiciones, ¿no? Está muy calladito acá el ¿Por licenciado qué? Alonso. ¿Pero por qué? Sí, A ver, si no te quieres quedar de florero, porque... No, de ninguna manera, compañero, ¿qué pasó? Vengo de amarillo, pero no tampoco, ¿eh? Yo creo que también, a mí me gusta mucho voltear a ver para atrás, porque todo creo que es consecuencia, en cierta manera, de la historia que tiene nuestro país y los ciudadanos. Y esto viene desde la conquista, los que nos conquistaron eran unos corruptazos, desde el momento que ofrecían espejitos para conseguir oro, y eso se llama abuso de confianza y abuso de poder. Desde ahí empezamos mal. Es una forma de corrupción. Vete a la época de Santana, que es el villano favorito de México, que tuvo algunas cosas buenas, pero también era un corruptazo de primera. Vámonos al Maximato también. El Maximato, de ahí creo que, según el historiador Enrique Krause, de ahí empezó el centenario trágico de la corrupción mexicana. Hay que irnos para atrás, pero bueno, ahora aterrizando aquí en nuestro presente, yo no soy tan optimista, tal vez. Sí me gusta siempre, pues hay que ser positivos, propositivos, pero sí es un tema muy arraigado en nuestro país. Tenía razón Peña Nieto. De entrada, bueno, dijo Darío, o sea, sí, no, tenía un gran peso de razón. Peña Nieto no hacía eso. El ciudadano, la mayoría, comete actos de corrupción y ni siquiera cree que está haciendo un acto de corrupción. Ya por inercia, ¿no? Porque muchas personas lamentablemente dicen, ay, pero pues justifican primero. No están registrados. Eso Tampoco. no es corrupción. Y hay, o sea, desde el compadrazgo, la extorsión, el abuso de poder, el nepotismo, el fraude, el que te quedes con la feria que te dio además el de la tinita, todos esos son actos de corrupción, o sea, por mínimo algo máximo. por ejemplo, algo que pasa aquí muy típico en nuestro estado, bueno, a lo mejor caíste en el alcoholímetro, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace alguna persona? Le voy a hablar a mi compadre o a mi conocido para que, por favor... La influencia que también es corrupción. Eso, exacto. Algo que a mí me parece muy alarmante son, hablando en temas de porcentaje, hablamos mucho de las principales problemáticas de nuestro país. Yo pudiese pensar que una de las principales pues es la violencia, la seguridad, no podemos estar en la calle en ningún lado, pero según datos del INEGI desde el 2017 a la fecha, el primer lugar en problemática que es considerado por todos los mexicanos es la corrupción. Más del 57% de la población dice, oye, sí, el problema número uno que está atravesando nuestro país es la corrupción. Y dentro de eso, nuestro estado de Sonora pues está ¿De cuándo es el dato? Esto es de 2017. Es el dato. Las siguientes encuestas pues son muy parecidas, pero a partir de ahí está figurando de manera muy recalcada el estado de Sonora. Sí. El estado de Sonora se encuentra dentro de los primeros estados, 5 primeros estados con mayor número de casos de corrupción, sobre todo en funcionarios públicos. De estos 5 estados que está la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, está también el estado de Sonora. Los casos donde más se han denunciado, así funcionarios, pues eso en el estado de Sonora. No todos se han resuelto. Un porcentaje muy pequeño se ha resuelto y una de las principales causas es ¿por qué? Pues no se denuncia. ¿Por qué? Porque no se resuelve. Porque no pasa nada. Porque la mayoría de las personas piensa que no se va a actuar. Sí. Es lo que dicen también los datos del INEGI. A mí me parece también un dato muy interesante que quisiera rescatar, que primero decía 70%, pero 77.2% de las adjudicaciones actualmente en el gobierno federal son directas a contratos del gobierno federal y un 12% son licitaciones públicas. Que no es ilegal. No es ilegal, que son 65,156 millones de pesos, que también es un mundo de dinero. Presta suspicacia pero siempre, ¿no? Es como contradictorio con la línea que tiene el gobierno federal. Sí, o sea, no es ilegal, pero no es transparente. No deja claridad sobre los motivos de haberle dado a una empresa determinada. No hay transparencia, pues. El pretexto de la pandemia, ¿no? Sí. Que es supuestamente es por la cuestión de la emergencia sanitaria, una buena parte va para el tema de insumos y demás. Y ahorita mencionaba Alma un dato relevante, la cuestión esta también de lo que son los funcionarios públicos, hablando en específico, y aquí, por ejemplo, en Hermosillo lo estoy viviendo, Sergio, veíamos los videos, compañeros de los policías municipales que están siendo investigados en estos momentos por la autoridad. Los LOR que han salido aquí. Muchísimos. Pero
me quedo con el tema de los policías, porque, por ejemplo, y hablábamos mucho en torno a que los policías que piden mordidas, pero también el ciudadano que le otorga precisamente esa situación. Tenemos las dos Y un dato hoy, Jesús Alonso Durán, el director de Tránsito Municipal, en los últimos 6 días, 30 ciudadanos hermosillenses fueron presentados ante lo que es el agente juez calificador porque les ofrecieron lana a los policías al momento de quedar en el alcoholímetro. Es decir, sí, señalamos mucho los policías, pero también del lado de nosotros como ciudadanos. ¿Y sabes qué hacemos? ¿no? O sea, si un policía te dice no, o sea, yo no quiero que me des dinero, bueno, ahí nos vamos contra los policías. No, son unos ineptos, no saben hacer su trabajo. Entonces, ¿quién nos entiende? Somos un poco hipócritas en ese sentido. Y esos mismos son los que están exigiéndole al gobierno que no sea corrupto, los que están también cayendo en actos de corrupción a la mínima expresión, si quieren, pero no deja de ser corrupción. No tienen catalogado en su estándar. ¿Qué es corrupción? ¿Qué es corrupción? Es lo que te digo. Ahora, no solo se trata de los actos de corrupción que vemos a nivel federal, ¿no? Los grandes fraudes que han sido públicos, además, o que si la mordida por el alcoholímetro. La corrupción afecta a un sinfín de espacios y yo creo que por eso está abarcando una problemática tan grande en nuestro país, porque no solo se trata de dineros, hay mucho problema en el registro público, en la obra pública, con los funcionarios para obtener algunos puestos, en las aduanas, justicia. Bueno, aquí tengo una lista enorme, la Procuraduría de Justicia, en los permisos, en los negocios. Todo corrupción tiene una consecuencia negativa. Todo. Para todos. En todo hay. Entonces, si nos vamos enumerando los causales o en cuántos lugares podemos encontrar corrupción, pues bueno, ahí está el problema. Más del 57% de nosotros a partir de los 18 años decimos sí. El problema número 1 que atraviesa nuestro país es la corrupción. Se empezó a comer, perdón, nada más paréntesis, se empezó a comer la percepción de corrupción, la percepción de inseguridad. Así es. Y empezó a hacer la competencia, que no es el tema de hoy, pero yo creo que vale la pena también hacer la acotación de que sí es cierto, mucha gente dice la corrupción, pero llegó un momento en que la inseguridad en este país estaba en los niveles en que está. Sí, que al final de cuentas la gente viró, ¿no? A importarle más el tema de la inseguridad que el tema de la corrupción, pero sí era un gran tema, sigue siendo un gran tema. Pues. Está ese tema. Inseguridad, delincuencia, en segundo lugar se en muchos estados detrás también. de la corrupción. Así es. Son estos 2 puntos. Y algo que me parece, delincuencia. algo que además de la inseguridad y la delincuencia, que me parece extremadamente delicado, que por temas de corrupción se pueden llegar a dañar otros que son aún más dolorosos en nuestro país, abuso infantil, abuso de menores. México se encuentra en el primer lugar en casos de pornografía y trata de personas de menores de edad, y eso es muy alarmante. Y dentro de esto, para encubrir estos casos, para que no se resuelvan, está la corrupción. Y ahí no solo estás afectando de manera directa en términos de corrupción al país, estás afectando a otro sector vulnerable, a los pequeños, a los menores de edad. Y de ahí nos vamos a ir a otros temas que también son muy delicados, como el tema de las mujeres, como el tema de la salud. Todo se deriva a raíz de un acto de corrupción. Temas de macrocorruptos, para ponerlo rápido. A nivel macro. Sí, se te vienen a la mente varios. Vamos a poner a Javier Duarte porque para mí fue uno de los más gángsters Oye, no te vayas tan lejos, ve aquí a tu estado de Sonora. No, también Guillermo Padres, o sea, hay muchos casos, para lo que voy, Javier Duarte ya va a salir. Después de todo lo que va a salir, nos metió a la cárcel Enrique Peña Nieto, También. Pero bueno, ya está. Pero es que entre, ¿cómo se llama? Entre corruptos no se leen la mano. Pero bueno, el caso es que, bueno, acuérdate que van a enjuiciar a Peña Nieto y a Salinas y a todos los expresidentes. Claro que ya no. está aprobado. Pero al final del día lo que voy, mientras en términos de macrocorrupción, por así decirlo, va de la mano en la alta incidencia de impunidad de este país, no va a pasar nada, va a seguir. ¿Por qué? Porque dices, total, mira, me echo a la bolsa unos 100 milloncitos, es lo que sacas cuentas, pagas unos 300 en sobornos, pago 2 añitos de cárcel, salgo y me la paso. Es la normalización. Es el tema que comentaba ahorita precisamente. De hecho, decía, la corrupción es el mejor negocio que hay. Y bueno, dices, hay maneras para, pues, el caso de Duarte, que manejaba también, de no dejar evidencia, de decir, bueno, hago esto así, de tal manera que quedas limpio y que sabes que finalmente, pues, sí vas a estar en la cárcel y tanto después tiempo, disfruto pero mis vas millones, a salir ¿no? y con a tu gusto. dinerito ahí bien resguardado, guardadito, listo para gastar. Y me llama también la atención lo que decía, la corrupción es un buen negocio, dice, hay un desmantelamiento del Estado.
la labor también de nosotros como periodistas y el trabajo que ha hecho de verdad Mexicanos contra la Corrupción es buscar, encontrar, analizar, debatir y exponer. Esto les ha llevado a muy buenos resultados, muy buen equipo de periodistas. Y me llama también la atención, como decía, la percepción del presidente de México de decir, pues yo soy pues muy austero, yo no ocupo esto, no lo otro, y como querer vender que esa idea o esa imagen de un presidente de México va a acabar también con el tema de la corrupción, ¿no? Todos los grupos políticos, etcétera. Karina, perdón, todos los grupos políticos de antes, de ahora y de después, la mayoría tienen un compadrazgo, tienen afinidad o intereses con grupos económicos importantes. Por supuesto. Con unos o con otros. Hay compromisos. Y en el momento que, yo estoy de acuerdo con el presidente cuando dijo, el poder económico no comillas. tiene que ir de la mano con el poder político, pero en este caso él también lo está haciendo con ciertos grupos económicos importantes del país. Entonces, mientras eso esté de la mano, va a estar bien complicado. Mientras no haya castigo, Alonso. Y la diferencia de clases sociales va a seguir muy marcada. Eso tiene raíces muy, muy fuertes. La relación del poder económico con el poder político. Raíces muy, muy, muy fuertes, muy profundas. Pero ¿cómo las acabas? ¿Cómo las Yo opino lo mismo que tú, Karina. Un Yo creo político que pobre es un pobre político, dijo Hank. Pero yo creo que, igual que Karina, opino lo mismo que tu compañera, la única forma en la que se puede acabar esto es con sanciones, políticas públicas que realmente sean durísimas. Voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa con nosotros que estamos aquí en la frontera? Vamos a compras a Estados Unidos, nos pasamos a Tucson, Arizona. En cuanto cruzamos la frontera es... Uy, no voy a cometer... No tiras una basura. Límite de velocidad. Exacto. ¿Por qué? Porque no hay forma en la que tú te puedas salvar si cometes un delito, si haces algo indebido. Vas a la cárcel y estás penadísimo y terminas y tienes un pavor a lo que te puede ocurrir. ¿Por qué no lo hacemos en México? Oye, porque no hay castigo. Fíjate que ahorita en el corte te lo contaba, Edgar. Hace años, anécdota, ¿no? Hace años me tocó platicar muy buen rato, varias horas, con un antropólogo estadounidense allá en San Diego. Me tocó conocerlo. Bueno, platiqué mucho con él. Y él me decía, Estados Unidos es un país mucho más corrupto que tu país, me dijo él. Sí. Entonces lo que pasa, me dijo, es que la corrupción aquí en mi país se queda arriba. Y allá en tu país llega hasta las partes más modestas, a la parte más baja, ¿sí? Aquí, en Estados Unidos, tiras un papel, te pasas un alto, un semáforo, inmediatamente el flachazo, cuando te vas pasando el semáforo, el flachazo. Te mandan la multa por correo. Te llega la multita, sí, ¿no? inmediatamente. Entonces, se mantiene el ciudadano en un orden. Pero arriba, dice, la corrupción que hay en este país es mucho mayor que la que hay en tu país. Él me mencionaba ya algunos estudios, unas investigaciones que él tenía como antropólogo sobre el tema de la corrupción en Estados Unidos, pero allá no es tema, ¿no? En Estados Unidos no es tema. No, están preocupados por otras cosas. Me sorprendió mucho que un estadounidense, antropólogo, me dijera, no, Estados Unidos es mucho más corrupto que México. Ahora, hay otras cosas que también influyen para que la corrupción siga siendo tema. Karina también lo mencionaba, Darío lo mencionaba, el tema del periodismo, de la comunicación. ¿Cómo podemos dar cuenta al país que está ocurriendo algo? ¿Cómo podemos hacerle ver a los mexicanos quién está cometiendo corrupción? Pues bueno, a través del periodismo, a través de los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa si somos periodistas y somos medios de comunicación y lo queremos decir? Bueno, hay persecución, no se dejan. Por eso esta investigación que le platicábamos sobre la Organización de Transparencia Internacional, a raíz de este nuevo censo que se hizo en el 2018, donde ya hay respuestas para nuestro país, pues bueno, le da una serie de recomendaciones. Y dice, una de las recomendaciones que va para México es pues que apoye a las organizaciones sociales y civiles para que se acabe la impunidad y, por supuesto, deje de perseguir también a los periodistas para que ellos hagan su trabajo y saquen a formar jóvenes no corruptos también. también. Una conclusión Formación de cada uno de ustedes. Hay que formar a los jóvenes también. Alonso. Es muy importante. Ya sé que, pero yo siempre he dicho que todo empieza desde casa, pero aquí tiene que ir la mano con las escuelas, también con la educación de nuestros hijos, porque ellos son los del mañana y en la medida que forjemos ciudadanos, predicar con el ejemplo. Por ahí dicen, la palabra es importante, pero el ejemplo arrastra. Creo que hay que predicar con el ejemplo. No hay corrupción chiquita. No voy a robar poquito como el presidente de San Blas de allá en Nayarit. No. O sea, el que le levantaba las faldas el que es corrupto con 10 pesos va a ser corrupto con 10 millones de pesos. Acosador. O sea, a final del día, creo que hay que enseñarles eso. No importa el nivel, si eres corrupto, ¿no? Y creo que hay que dejar eso claro.
Creo que en las escuelas también falta un poquito más de formación cívica importante. Y ahorita, obviamente, pues hacer instituciones fuertes, no nada más pura pantomima y pura cortina de humo de que vamos a devolver el pueblo robado y que ahora sí vamos a castigar a los corruptos. Por el amor de Dios, si tienes corruptos dentro de tu casa, ¿cómo quieres castigar a los de afuera? Entonces... porque le caen gordos. Hay futuro, pero yo soy muy pesimista a corto, mediano plazo. Si acaso pasa algo en este país, para bien va a ser dentro de muchos, muchos años. Alma Félix. Yo me iría por el tema de la sanción. Mientras haya una sanción, bueno, tenemos muchas leyes, quizás ahorita ya estamos rebasados, una ley viene a otra y sigue habiendo huecos en nuestras leyes que impiden que haya una buena sanción. Quizás la reducción y llegar a ser una nueva legislación en el que se sancione correctamente los casos de corrupción y a todos los involucrados. Si empezamos a tener miedo por las sanciones y lo que nos pueda ocurrir, yo creo que por lo menos nos vamos a detener un poco más. Yo me voy por las políticas públicas y las sanciones para la corrupción. Karina Barraza. Pues yo creo que el fin nunca va a justificar los medios. Creo que la impunidad es un tema en el que se tiene que seguir trabajando. No creo que se pueda erradicar la corrupción como tal, pero sí creo que día a día nosotros como seres humanos, como familia, como periodistas, como padres de familia podemos hacer el cambio. Si bien no se ha erradicado el tema de la corrupción y creo que sí es un tema de cultura, yo creo, Sergio, que sí podemos disminuirlo. Sí ha bajado, por lo menos el tema de percepción, pero falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer y ahí yo creo que también nosotros como comunicadores, como periodistas, tenemos mucho trabajo por hacer también. Hay que sacar de la cabeza al mexicano que el que no tranza no avanza. ¿Cómo comunicamos? Que dijo también Darío y me parece muy interesante. ¿Cómo enlazamos que un acto tiene que ver con otro acto? Sí. No, es que una no sea cadenita, es un ajeno. efecto dominó. Y decían ese porcentaje, el 33%, que al final de cuentas piensa que la corrupción es únicamente de los de arriba, cuando eso que están haciendo los de arriba impacte directamente a los que están nada más allá es el abajo. moche ahí, o la corrupción con el policía. Hay muchas Sí, cosas. hay muchísimo, claro. ¿no? Claro. Y en este sentido me voy mucho con lo que dice Alonso, comparto totalmente contigo, amigo, en el sentido de que va en el interior de casa, lo que se hace en casa, empezarle a decir a tu hijo, a tu hija, pues es que eso que quieres hacer está mal, aunque lo haga tu vecino, tu amigo, lo que quieras, está mal, es incorrecto, y empezar a encaminarlo a ser un buen ciudadana o ciudadano de bien desde casa. Y también la cuestión transeccional. Hay que pensar, hablando de los gobiernos, que va a venir, hablando de gobernador, gobernadora, hablando de alcaldes, alcaldesas, hablando de presidente o presidenta en su momento, va a llegar el 7º año. ¿Qué es lo que va a pasar después de su administración? Como lo mencionó la propia gobernadora Claudia Pavlovich, al momento de su toma de protesta, dice: a mí lo que me importa es cómo llego en el 7º año. Recordarás ese discurso, Sergio, muy emblemático de su administración. ¿Qué es lo que va a pasar en el 7º año? Vamos a ver precisamente cómo llega la administración estatal y también las municipales y las federales. Definitivamente, esos séptimos y esos cuartos años para el caso de los alcaldes será importante. Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, Sergio. Buenas Al contrario, noches. muchas gracias. Buenas noches a como todos. siempre, un gustazo compartir este espacio también con ustedes. Quizá, y ahora sí que, pues a manera de conclusión, si me lo permite yo también, es fortalecer el entramado legal. Las instituciones encargadas de combatir la corrupción en este país no se debe permitir que se debiliten o que se presten o se sometan a intereses políticos, como lamentablemente lo hemos visto durante muchos sexenios, no nada más en este. Gracias, buenas noches. Gracias.